Bueno, entonces vamos a iniciar el tema infertilidad y vamos a empezar por infertilidad en la hembra. Vamos a tener dos clases de infertilidad en la hembra y luego vamos a hacer infertilidad en el macho después del receso invernal y también dos clases de infertilidad en el macho. Entonces, en términos de nuestro momento en el programa, vimos la hembra normal, el macho, el proceso de fertilización, la clase pasado y de reconocimiento materno, o sea, los primeros estadios embrionarios con el reconocimiento materno de la gestación. Y en este momento vamos a tocar el tema de infertilidad desde el punto de vista más de las patologías del tracto genital que puedan comprometer la fertilización. Entonces, un poco pensamos que este es el momento para hablar de infertilidad y luego ya, una vez que pasemos los temas de infertilidad, sí hablar de diagnóstico de gestación, control endocrino, accidentes de gestación, para seguir con parto y avanzar en la materia. Entonces, el tema de infertilidad es un tema muy amplio, es muy importante en la materia porque eh, lo que ustedes van a terminar haciendo como veterinarios que trabajan en reproducción es interviniendo en casos de infertilidad en el 80-90% de los casos, más allá de que hay maniobras como el examen de toros o del macho y el diagnóstico de gestación, que son trabajos de rutina, pero los casos de infertilidad son en general los que el veterinario tiene que actuar, así que tenemos cuatro clases en el año, probablemente tendría que haber alguna más, pero bueno, dedicamos bastante tiempo a entender la base, porque sin entender las bases que hablamos hasta el momento es difícil poder entender cómo se producen algunas patologías que generan infertilidad, ¿no? Y vamos a dar ejemplo de eso. Eh, Así que mucho de infertilidad van a tener que leerlo de los libros. Y en ese caso, Roberts es un libro que nosotros utilizamos como base y después muchos temas que han sido actualizados en los últimos años, nosotros tratamos de resumirlo en los apuntes que tenemos en el campus para que puedan actualizar temas de infertilidad y resumir algunos que son bastante largos, porque si ustedes ven, Robert es un libro bastante extenso, pero bueno, es bueno tenerlo como base para leer del Roberts. Entonces, para empezar con infertilidad, primero una definición, que infertilidad puede tener una definición amplia, podríamos decir que es la incapacidad para generar una preñez y destetar una cría viable, y en ese caso, si nosotros tomamos este concepto, infertilidad tendríamos que verlo en este momento, ¿no? Luego del parto y del puerperio, cuando se produce el destete. O sea, un animal fértil sería el que puede fertilizar y puede destetar una cría, ¿no? Pero como en general los temas como accidente de la gestación, aborto, son temas muy específicos, son temas muy amplios también y muy importantes, así como también el tema de distosia. Incluirlos todos en infertilidad sería demasiado extenso, entonces tomamos infertilidad desde este punto como la falla para que se produzca la fertilización y el desarrollo temprano del embrión, y después vamos a hablar de patologías de la gestación y patologías del parto, distosia, y algunas patologías del puerperio que pueden también generar infertilidad. Entonces, en realidad, ¿por qué lo ponemos acá? Porque decimos, bueno, infertilidad es cuando yo detecto el animal vacío al diagnóstico de gestación. Y por eso va a ser tan importante que ustedes aprendan las técnicas de diagnóstico de gestación, los conceptos, los principios y las diferentes metodologías y los momentos en que se hace el diagnóstico de gestación, porque cuando un diagnóstico de gestación es negativo o hay un porcentaje de preñez bajo, una hembra no queda preñada, vamos a hablar de infertilidad en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasó que la hembra no quedó preñada? Ahora, si el animal está preñado y no pare, vamos a hablar de patologías de accidente de la gestación, principalmente del aborto,
Y si el animal pare pero el feto se muere, vamos a hablar de problemas de distosia, de natimortos, de problemas que se producen dentro de las primeras 24 horas de vida del ternero y que tienen relación con el parto. Y después entre el parto y el destete hay toda una patología del ternero, que ustedes la ven en otras materias, como pueden ser enfermedades infecciosas, patología médica. Entonces, digamos, infertilidad es amplia, pero nosotros lo vamos a dividir en estas etapas. Entonces, los problemas que vamos a hablar ahora van a tener que ver con animales que llegan a la gestación, llegan al diagnóstico de gestación y están vacíos. Y ahí tenemos que tratar de entender si el problema es de la hembra o el problema es del macho. Entonces vamos a tener 2 clases de infertilidad en la hembra y 2 clases de infertilidad en el macho para que ustedes puedan hacer ese ejercicio de decir, bueno, tengo un animal vacío, tengo un bajo porcentaje de preñez, ¿dónde investigo por el lado de la hembra y dónde investigo por el lado del macho para encontrar la causa de esa infertilidad? Entonces es importante conocer a dónde está el problema en esta etapa del proceso reproductivo. Entonces, esta es la definición amplia de infertilidad, pero nosotros vamos a enfocarnos acá, en la incapacidad para generar una preñez. Y cuando en el temario de infertilidad hay 2 formas de poder encarar el estudio de la infertilidad para que ustedes se ordenen en cómo van a ir incorporando los conocimientos y leyendo de los libros y de los apuntes. Nosotros podemos estudiar la infertilidad desde el punto de vista de la estructura del órgano, como podemos ver entonces patologías del ovario, oviducto, del útero, cervix y vagina, y enfocarlo desde la patología del órgano, de la parte del aparato genital femenino, y verlo en forma comparado de especies, que es de la forma en que nosotros vamos a hacer la introducción, y después, en infertilidad por especie, es cuando comprendimos un poco todas las generalidades y vamos a enfocarnos por especie de acuerdo a lo que ustedes el día de mañana tengan interés. Y en general va a haber veterinarios que van a trabajar con rumiantes, otros van a trabajar con equinos y otros con pequeños animales, y en esa especialización ustedes van a ver más la infertilidad por especie, pero es bueno comparar porque en la comparación ustedes pueden aprender a entender un poco más o entender los procesos, cómo se produce la patogenia de cada uno y por qué una especie puede ser más predispuesta a otra en alguna de estas patologías. Entonces, en principio yo les voy a hablar de patologías del ovario, vamos a empezar con patologías del ovario, y en la segunda parte de la mañana Liliana va a hablar de endometritis en la yegua, que es una patología del útero, pero que es específica de la yegua. Las características, si bien en todas las especies hay endometritis, la endometritis tiene muchas particularidades en la yegua, entonces va a haber temas de patología que nosotros vamos a profundizar un poco más, como pueden ser los quistes foliculares en la vaca, la endometritis en la yegua, y algunas patologías que se pueden dar en otras especies y que son más comunes de que ustedes como veterinarios el día de mañana las encuentren y tengan que lidiar con el diagnóstico y el tratamiento y demás. Entonces ahí vamos a hacer un poco más de hincapié. Entonces hoy a la mañana vamos a ver patologías del ovario y endometritis en la yegua, y después la clase siguiente, jueves que viene, vamos a seguir con oviducto y algunas patologías de útero, de cervix, de vagina y de vulva. Entonces yo voy a hacer una breve descripción de algunas patologías. Como les digo, ustedes mucho de esto van a tener que seguir estudiando del material que está en el campus. Hay un apunte de infertilidad que está hecho por los docentes de la cátedra, que resume mucho de lo que está en el rover y que les ayuda a ustedes a un poco sintetizar toda la infertilidad, pero de vuelta es muy recomendable que ustedes puedan leer el rover porque les va a servir muchísimo por la cantidad de información que tiene y los casos que tiene.
En ese diagnóstico de infertilidad recuerden todos estos temas que ustedes los vieron cuando hablamos de fisiología, cuando hicimos el seminario de intersexos, y que no pierdan el foco del método clínico que ustedes aprendieron en semiología, y probablemente que estén viendo también en clínica de grandes, donde ustedes utilizan en principio la anamnesis, el examen clínico general, la condición general del animal, porque ustedes van a ver el problema reproductivo en un contexto de cómo está ese animal o cómo está ese rodeo, si hay alguna problemática general. Después van a aplicar las metodologías reproductivas específicamente en las especies en las que es posible la palpación rectal, en grandes animales, la ultrasonografía, la vaginoscopía, biopsias y histopatología, cultivos de muestras de biopsias, de muestras de muco cérvico-vaginal, dosajes hormonales y cariotipos, todos métodos que ustedes se pueden apoyar en el diagnóstico de infertilidad. Entonces, por un lado, ustedes tuvieron una explicación sobre los procesos fisiológicos normales, las cuales estas herramientas le permiten a ustedes caracterizarlo. Nosotros hablamos de la ecografía, por ejemplo, si yo quiero saber si un animal está en diestro, puedo usar la ecografía, puedo usar un perfil hormonal para saber que la progesterona está alta y saber que está en diestro. Entonces, así como estos métodos nos sirven para caracterizar un animal normal, el ciclo estral, o si está ciclando o no, también lo voy a usar para diagnosticar patologías, como puede ser el anestro, un quiste, un tumor en el ovario. Voy a tener que aplicar toda esta metodología para infertilidad. Entonces, cuando hablemos de la parte práctica, nosotros vamos a tratar de hacer algunos videos, algunos prácticos virtuales en algunos temas. Van a ver cómo vamos a ir también desarrollando todas estas metodologías. Entonces, específicamente en patología del ovario, yo voy a mencionar algunas particularidades del ovario, que es importante que ustedes recuerden para poder, cuando hablamos de patologías, referir a características anatómicas, histológicas normales. Y siempre que hablemos de patología, vamos a hablar de patologías genéticas y adquiridas. En el caso de órganos en particular como el ovario, podemos hablar de los quistes, pero en otros casos procesos inflamatorios, o infecciosos, son problemas adquiridos. Cuando hablemos de útero, por ejemplo, vamos a hablar de agentes infecciosos que producen endometritis, pero siempre vamos a dividir la patología en temas genéticos y congénitos, y en cambios inflamatorios, degenerativos, quísticos, y por último los tumores. Y esto van a aparecer tanto cuando hablemos de oviducto, cuando hablemos de útero, cuando hablemos de cervix, vagina y vulva. También vamos a hablar de patologías genéticas y patologías adquiridas en las probables causas de infertilidad. Algunas particularidades del ovario, esto lo vieron ustedes en el repaso de histología, que el ovario tiene un epitelio superficial. Después está recubierto por la túnica albuginia, que es de tejido conectivo, y después aparecen los folículos con la capa de células de la granulosa plana en un primer momento, que es el folículo primordial, y después el desarrollo folicular que ustedes vieron en fisiología. Esto es importante conocerlo porque las patologías van a aparecer en estas estructuras. Si ustedes tienen que pensar en un tumor del ovario, van a tener que pensar que puede estar originado en este epitelio superficial, podría estar originado en el tejido conectivo, en las células de la granulosa, o en las células de la teca, que van a tener origen en este tejido conectivo intersticial. En el caso de la perra vamos a ver que es importante este epitelio superficial, que este epitelio superficial en la perra hace como invaginaciones, y forma un epitelio superficial que está debajo de este epitelio superficial, o sea que este epitelio lo que hace es invaginarse, y lo vamos a ver más adelante, y también dar origen a tumores. Este epitelio superficial puede ser estimulado por hormonas reproductivas como los estrógenos, la progesterona. Entonces, en caso de que nosotros tratemos un animal con hormonas reproductivas o haya alguna patología que eleve las hormonas reproductivas, podría afectar este epitelio y generar un tumor
generar un crecimiento anormal de este epitelio, y vamos a ver que es uno de los tumores comunes del ovario. Y si no, los tumores pueden estar originados en las células foliculares. Este es el ovario de una vaca, para que ustedes vayan ya familiarizándose cuando empiecen a hacer ecografía y a palpar, cuando podamos volver con los prácticos presenciales, pero este es un ovario de la vaca probablemente en el día 4 o 5 del ciclo estral. Es un cuerpo lúteo nuevo en el ovario derecho y un cuerpo lúteo viejo en el ovario izquierdo. Hay folículos, siempre que hay cuerpo lúteo hay folículos, porque estas son las ondas foliculares. Estos folículos pertenecen a las ondas foliculares que ustedes estudiaron. La vaca ovula en cualquier sector del ovario, en cualquier parte del ovario se puede producir la ovulación. Entonces este es el cuerpo lúteo viejo del ciclo anterior y este es el cuerpo lúteo nuevo. El ovario de la yegua, que tiene la fosa de la ovulación. Entonces la yegua ovula por fosa de la ovulación y tiene una inversión de la corteza de la médula. Esto lo vieron en el repaso de anatomía. Y eso va a dar origen también a una particularidad en la palpación, en los tumores que pueden aparecer, que van a ser diferentes que en otras especies. Esto es común de la yegua, el tejido adrenal ectópico. Muchos de los ovarios de yegua tienen algún tejido adrenal. Esto tiene que ver con la cercanía que hay entre el ovario y la glándula adrenal, y a veces situaciones de estrés donde puede haber hipertrofia de la glándula adrenal y quedar adherido tejido adrenal al ovario en el desarrollo de las gónadas. Es un hallazgo que en realidad no tiene mucho efecto sobre la fertilidad de la yegua, pero tenemos que saber que puede estar ahí presente. Este es el ovario característico en una cerda, la particularidad de la bolsa ovárica, en este caso con la presencia de un quiste ahí, pero la particularidad que tiene la cerda de ser plurípara, de ovular muchos folículos en el celo, y tener varios cuerpos lúteos presentes en el ovario, y el oviducto en la bolsa ovárica. Esta es una particularidad que tiene el ovario de la perra, también lo tienen la gata y los camélidos sudamericanos, que es tener folículos poliovulares. Entonces tenemos un solo folículo, con las células de la granulosa, pero dentro, y la teca afuera, pero dentro del folículo varios óvulos. Entonces al romperse este folículo se van a eliminar varios óvulos, y esto es particular. También lo que dijimos de la perra es la especie doméstica con más incidencia de tumores de ovario, y la razón para eso las causas de eso son varias, ¿no? Una es la particularidad del ovario, también algunas estructuras como este epitelio superficial que yo les mencioné en un principio, tiene una red de ovario prominente que también puede dar origen a tumores, y también hay cordones de célula de la granulosa que pueden originar tumores. En particular, dijimos que la perra es la que tiene mayor incidencia de tumores entre las especies domésticas. Este es en la gata. Fíjense acá también, la gata tiene un folículo con 2 óvulos, también folículos poliovulares, y también tiene una particularidad que son glándulas intersticiales. Glándulas intersticiales que son comunes en la gata, son células de la teca, que forman como glándulas, y no se sabe bien qué función cumplen. Que las pueden ver acá. Estas que ven acá son células de la teca que forman como un tipo de glándulas intersticiales, que también aparecen en la gónada del equino. No está claro qué función cumplen, pero tendrían que ver con la secreción de hormonas esteroides. Entonces, dijimos que eso fueron algunas características histológicas y anatómicas del ovario para entender cuando hablemos de algunas quistes que pueden aparecer, o tumores que pueden aparecer en el ovario. Dijimos que íbamos a hablar de anomalías genéticas y anomalías adquiridas. Dentro de las anomalías genéticas tenemos
varias patologías que tienen que ver con intersexos, que ustedes ya lo vieron, vamos a repetir algunos de estos. Hay intersexos que generan fallas en el desarrollo de la gónada, la hipoplasia ovárica, que es genética, y algunas otras que son menores, como varios accesorios, agenesis, fusión ovárica, que son patologías que en realidad son muy raras, entonces no vamos a perder mucho tiempo con esto. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre genética y congénita? Genética es que está en el material genético, hay algún gen en el ADN de la madre que da origen a esa patología, y congénitas es que la patología aparece durante el desarrollo embrionario. Entonces, siempre una de las patologías para que ustedes diferencien esto es quién es genético. Por ejemplo, la hipoplasia es genética, porque hay un gen en la hembra que da origen a la hipoplasia. En el Free Martin, por ejemplo, donde hay también una patología del ovario, es congénita. ¿Por qué? Porque no hay nada en el ADN de la madre, pero hubo un contacto durante la preñez, durante la etapa de gestación, con el mellizo macho, que le generó una falla en el desarrollo del ovario. Entonces, el Free Martin, la patología del ovario en el Free Martin es congénito. En el caso de la hipoplasia es genética. Entonces, en realidad todo lo genético termina siendo congénito porque el desarrollo, la falla en el desarrollo ocurre durante la gestación, pero no todo lo congénito tiene un origen genético. Entonces es importante entender esta diferencia y no usar el término congénito por genético como si fueran sinónimos, que no lo son. Y lo genético es heredable en el 100% de los casos, son patologías heredables. Lo congénito puede haber una predisposición genética, pero no necesariamente es heredable, como el caso del Free Martin, que no tiene nada que ver con la heredabilidad, ¿no? Una hembra Free Martin, una vaca que da una vaquillona Free Martin, no quiere decir que la próxima gestación tenga más riesgo de darlo, ¿no? Tiene que ver con otros factores. Entonces, empezando con algunas patologías, como mencionábamos, de digénesis gonadal producida por un intersexo, es lo que ustedes vieron como el Free Martin. Este es una placenta, el útero de una vaca con la placenta y un feto macho y un feto hembra que compartieron la gestación, en el caso de gestación de mellizos, y la conexión que hay, fíjense los vasos sanguíneos, la conexión que hay entre la hembra y el macho, y esto hace que el antígeno HI, que está producido, o la proteína producida por el gen, el cromosoma I, que tiene el macho en el brazo corto, produce esa proteína que va a ir por sangre y va a alterar el desarrollo del ovario de este feto hembra. Entonces, fíjense, este es el útero de un Free Martin. Nosotros ayer nos tocó palpar dos de estas vaquillonas, y en una de ellas la presencia de las vesículas seminales eran muy evidente, eran fácil de palpar. Es una particularidad del tracto genital de una vaquillona Free Martin, desarrolla vesículas seminales. Pero si ustedes ven el ovario, fíjense que esto no es claramente un ovario, acá hay algo que no está bien, porque la coloración que tiene, la superficie bien lisa y la coloración, probablemente que haya tejido testicular, y en este caso no hay desarrollo, y el útero no se ha desarrollado completamente. Entonces este es el caso de un Free Martin y una patología del ovario, una digénesis gonadal provocada por la presencia de ese antígeno HI que altera el desarrollo de un ovario normal. También esto lo hemos visto en vaquillonas Braford, probablemente en este caso de origen genético, falla de desarrollo tanto de las gónadas como del útero. En la yegua puede aparecer también la digénesis gonadal provocada por un cariotipo X0 o síndrome de Turner, con ovarios pequeños, y hay otros cariotipos que han sido asociados también
en la yegua con hipoplasia ovárica. Entonces esto tendría que ver con un intersexo que termina provocando una patología del ovario. Este es el caso de una cerda que es hermafrodita, y de vuelta, fíjense que la característica de este ovario que veíamos acá, en esta vaquillona, tiene la apariencia macroscópica bastante similar a este ovario que hay acá, y claramente hay un ovotestis y testículo, entonces por eso es hermafrodita verdadero. Es una patología en el desarrollo de los ovarios, va a provocar infertilidad. Fíjense que en este lado izquierdo ustedes tienen folículos acá arriba, y tienen tejido testicular acá abajo. Entonces esto es un ovotestis. Pareciera más un testículo, aunque también no sé si esto puede ser un folículo, pero es claramente una hermafrodita. La hipoplasia ovárica, de origen genético, dijimos de la segunda patología que mencionamos, es muy raro de verla ahora por lo menos en bovinos, en las razas que nosotros manejamos o estamos acostumbrados a trabajar en esta zona, o en general más en el centro del país, en el norte con el Brahman puede haber algún caso más de hipoplasia ovárica, pero en general es raro para nosotros encontrar hipoplasia ovárica. Fue descrita en esta raza, una raza que es una raza sueca que se llama Highland Breed, o de las montañas, o raza de las montañas. Es una raza que era blanca y tenía orejas negras, o tiene las orejas pigmentadas, digamos, mucho blanco en el resto del cuerpo y orejas de color negro. Entonces, los productores en aquella época, en los años 60, quisieron seleccionar para que la vaca fuera toda del mismo color. Y cuando seleccionaron para que la vaca tuviera las orejas blancas, seleccionaron para un gen autosómico recesivo de penetracia incompleta que producía la hipoplasia ovárica. Entonces empezó a aparecer hipoplasia ovárica. Acá tienen otra foto más actual de esta raza que se llama Highland Breed en Suecia, que de vuelta tiene una coloración, un pigmento más blanco con algunas manchas, pero las orejas pigmentadas. Y cuando intentaron cambiar el color de las orejas por selección, y eso un poco lo que indica la importancia que el cuidado que hay que tener cuando uno hace selección genética, o intenta utilizar un animal para reproducirlo en una forma que uno quiera, que puede arrastrar alguna mutación o algún gen que pueda producir una patología reproductiva. Entonces, es una imagen macroscópica y microscópica. Fíjese, no hay desarrollo de folículos, en el ovario es todo tejido conectivo, ovarios muy chicos, lisos. Esto es difícil de que nosotros podamos encontrar una vaca en nuestros rodeos, en rodeos Aberdeenangus, Hereford, en Holanda tampoco, es bastante difícil. Y el ovario izquierdo siempre está más afectado. Cuando apareció esta patología, el 85-87% de las hipoplasias aparecían en el ovario izquierdo. Y esto tiene relación con también la hipoplasia testicular, que es más común en el testículo izquierdo. Yendo a eso, hasta ahora lo que vimos son patologías de origen genético o congénito. Yendo a los cambios cíclicos, inflamatorios, van a haber muchos de estas patologías. El más importante es el anestro, entre los cambios cíclicos. O sea que el anestro posparto en todas las especies es una patología muy importante, es una patología que los veterinarios tienen que tratar todos los días o lidiar todos los días, porque se genera después del parto, en general una hembra que está amamantando, y se puede dar por la presencia del ternero, el balance energético negativo, en algunos casos puede haber un efecto del fotoperíodo, o puede haber enfermedades que debilitan al animal y lleva a que aparezcan estos ovarios, que es raro ver ovarios tan lisos. Esta es una imagen macroscópica de un útero de una vaca cebú en Brasil, con mucha deficiencia de alimentación, y con ovarios muy lisos. Si ustedes miren, esta es la ecografía, fíjense, estos son los contornos del ovario, y apenas un folículo muy pequeño se puede ver ahí, pero casi no hay folículos en el ovario. Esto es de una imagen de un ovario que está en anestro. Y estas son las imágenes ecográficas
de una vaca en anestro, el útero que no se ve bien, es un útero homogéneo, que es difícil de ver, y ovarios. Acá tienen uno de los ovarios, el ovario izquierdo probablemente no hay folículos, ovario derecho, un folículo de 10 milímetros, pero muy poco desarrollo folicular. Si usted encuentra una vaca Aberdeen Angus y hacen ecografía, deberían encontrar 2 o 3 folículos, y bastante heterogéneo el útero de una vaca que está ciclando. Cuando ustedes encuentran esta imagen ecográfica, es una vaca que está en anestro. Por eso después, más adelante, vamos a hablar de la apariencia del útero en ecografía. Fíjense que este útero es fácil de ver cuando la vaca está ciclando. Ustedes lo vieron en la parte de fisiología, cuando la vaca está en celo, está ciclando, fácil de ver el útero. Cuando hay una vaca en anestro, el útero se ve como homogéneo, y a la palpación está flácido, y no tiene buena tonicidad. Entonces usamos la ecografía. Y esto es clásico de vacas Aberdeen Angus, en el oeste de La Pampa, con cría al pie, en el posparto. Ahí ven una vaca probablemente que pareciera que está tratada con un dispositivo de progesterona. Después vamos a hablar de esto, de tratamientos del anestro, pero en general cuando usan progesterona, la progesterona puede ayudar a las vacas que están en anestro, ¿no? Y cuando ustedes analizan la preñez, vacas que tienen progesterona baja en general dan un porcentaje de preñez muy bajo. En la yegua también puede aparecer el anestro, tanto por anormalidades cromosómicas como por cuerpo lúteo persistente en caso de mortalidad embrionaria, y que ya se haya empezado a producir gonadotrofina coriónica equina, la yegua puede entrar en anestro. Y después los celos durante la transición, la yegua cicla en primavera, entonces en transición tenemos celos que son irregulares, y eso puede también generar infertilidad. En el caso de la cerda, el anestro también es importante, sobre todo en primíparas, y por eso se utiliza el destete, para tratar de sacar a la hembra del anestro. No siempre funciona. También el estrés calórico, a veces problemas nutricionales, o estrés por el tamaño del grupo de cerdas, pueden generar anestro posparto. Pero sobre todo es una patología de las cerdas primíparas, y que hay también tratamientos de progesterona, por supuesto el destete y tratamientos de progesterona para poder tratar el anestro. En camélidos también puede ser nutricional por la lactación. Seguido, entonces eso para un poco para el anestro, como una forma introductoria, porque después vamos a hablar particularmente de anestro por especie, cuando veamos infertilidad por especie, pero ustedes también van a hablar de esas patologías en las materias de producción, de anestro, tanto en ovinos, en cerdos, como en producción de carne y leche. El tema anestro es un tema que se habla y se discute continuamente, también en reuniones de veterinarios. Una vez que ustedes se reciban van a seguir charlando sobre el tema anestro. Nosotros tenemos mucha experiencia por haber hecho bastante investigación en eso, pero lo vamos a hablar en la parte práctica y en la medida que avance la materia. Los quistes, cuando hablamos de quistes ováricos, tenemos que tener en cuenta que existen también quistes paraováricos. ¿Por qué? Porque el ovario, si ustedes se acuerdan, está rodeado. Yo puse una imagen acá de la embriología para recordarles a ustedes. Fíjense que esta es la gónada indiferenciada, testículo para la derecha, ovario para la izquierda. Cuando se desarrolla el ovario, los túbulos eferentes quedan como remanentes. También hay remanentes de los paramesonéfricos, del oviducto, algún pinzamiento o una falla en la diferenciación del oviducto que genera este quiste que se llama hidátides de Morgagni. Y los túbulos eferentes que dejan remanente, que son el epóforon y el paróforon, por eso son de origen mesonéfrico. Y a su vez el epitelio superficial, y a su vez la rete ovari, que es el remanente de la rete testis. Entonces el ovario puede tener quistes en los folículos, pero también puede tener quiste en todas esas estructuras, en el epitelio superficial, en el epóforon, en el paróforon, en la rete ovari. Y los quistes, si ustedes pueden pensar, está bien, pero esos quistes están originados en estructuras que no son del ovario, pero cuando ustedes hacen ecografía o palpan es difícil saber dónde está el quiste. Por eso, cuando clasificamos los quistes, fíjense que hay quistes foliculares, hay luteales también, pero también hay quistes del epóforon, del paróforon, de la bolsa ovárica, de la rete y del epitelio superficial. Entonces, si ustedes entienden la anatomía, si ustedes conocen la anatomía del ovario a fondo, van a poder decir
el quiste en realidad puede tener origen en muchos lugares. Hay especies donde los quistes foliculares van a ser más comunes y ustedes van a irse directo a tratar de diagnosticar un quiste folicular por una cuestión de prevalencia en esa especie, pero en otras especies, los quistes, por ejemplo, del epitelio superficial, que son muy comunes en la perra, van a tener que tener cuidado cuando hagan el diagnóstico, de hacer una buena ecografía, perfiles hormonales, para ver de dónde está originado este quiste. Entonces, quiste folicular en la vaca es un tema que vamos a hablar más en profundidad cuando hablemos de manejo reproductivo de la vaca, cuando hablemos de infertilidad en particular, pero es una patología de la vaca lechera, es muy poco común en vaquillonas y en vaca de carne, es una patología de la vaca lechera y depende de la producción. Tambos de mayor producción tienen mayor incidencia, el diagnóstico lo pueden hacer por palpación ecografía. Esta es la pared, fíjense que la pared, tenemos las células luteales acá, y las células de la teca, perdón, y están barridas las células de la granulosa, y hay solo fluido dentro del folículo. Esta es la pared del folículo. Los ovarios, con folículos múltiples, y a veces se produce una hidrómetra, porque estos folículos van a producir estrógenos, los estrógenos van a estimular las glándulas uterinas, y fíjense que este es un útero con una hidrómetra, y a veces va a haber celo continuamente. Entonces fíjense, esta es una vaca con quiste ovárico. El exceso de estrógenos también lo que hace es relajar los ligamentos de la pelvis, el ligamento sacrociático. Fíjense la relajación que hay en el ligamento y cómo la cola está parada de la vaca. Esta es una vaca con ninfomanía, es una vaca que muestra celos continuamente, aunque el 90% de las vacas con quiste están en anestro, pero hay algunas vacas que muestran celos repetidos, especialmente cuando se inicia. Y yo les puse un video acá de una vaca, a ver si sale, que tuvimos la semana pasada. Fíjense la relajación. Esta es una vaca que tiene un quiste folicular, la palpamos, le hicimos ecografía, vimos que tenía el quiste, se la vamos a mostrar más adelante en los prácticos, pero lo que nos llamó la atención es, fíjense la hendidura que hay en el ligamento, que es impresionante en esta vaca, no es muy común de verlo tan marcado. Miren la hendidura que hay ahí en el ligamento, cómo está la cola parada, a comparación de esta vaca que está normal. Fíjense de vuelta la diferencia que hay, y disculpen que la haga nuevamente, pero van a ver, miren la relajación que hay acá del ligamento sacrociático, ahí, y ahí la hendidura que hay, cómo está parada la cola, y fíjense la vaca que está al lado, que es muy diferente. Miren acá. Y no tiene que ver con la condición corporal de la vaca, sino que tiene que ver con ese efecto de los estrógenos. Entonces van a aparecer folículos. Este es un ovario con folículos múltiples, clásico de una vaca que tiene quiste, y el diagnóstico del quiste en la vaca es la presencia de folículos, la ausencia de cuerpo lúteo, y la flacidez del útero, porque si ustedes recuerdan, cuando hablamos del ciclo estral, el tono del útero lo produce la prostaglandina y la oxitocina, y cuando la vaca no ovula, se aleja de ese periodo de luteólisis, y llega un momento que el exceso de estrógenos terminan con darle flacidez al útero, porque no hay efecto de la oxitocina y la prostaglandina. El quiste puede ser luteal, o sea, si ustedes veían la pared esta que yo les mostré hoy, fíjense, esta pared es de un quiste folicular. ¿Por qué? Porque se barrió la capa de células de la granulosa, hay solo fluido y no hay células prácticamente de la granulosa activas, pero en este caso se luteinizan. Si ustedes ven acá, las células de la granulosa están luteinizadas por el efecto de la LH, aunque no hubo ovulación, y se forma una pared luteal, y aparece la progesterona alta, y esto que se llama un quiste luteal. ¿Qué es un quiste luteal? Es un quiste superficial donde la ovulación falló. Pero siempre es condición que la vaca no haya ovulado. El quiste es una patología, por lo tanto no hay ovulación. Entonces, hay una estructura que se llama cuerpo lúteo quístico, que es una ovulación normal. Entonces yo puedo ver tejido luteal, pero para saber si se trata de un quiste luteal o de un cuerpo lúteo quístico, este en realidad se debería llamar cuerpo lúteo cavitario, pero nosotros lo seguimos mencionando así porque ustedes lo van a encontrar en los libros de texto con cuerpo lúteo quístico, pero el cuerpo lúteo quístico es una estructura normal, es un cuerpo lúteo que se formó de un folículo que cuando ovuló y se colapsó dejó una cavidad en el centro, que este no está cortado, pero si este cuerpo lúteo, si ustedes lo cortan al medio, va a aparecer como esto. Entonces usted puede decir, bueno, ¿esto es un quiste o es un cuerpo lúteo quístico?
Si es un quiste, tienen que haber comprobado la falla de la ovulación, más allá de la presencia de tejido luteal. Si es un cuerpo luteoquístico, ovuló normalmente y dejó una cavidad, pero es una estructura normal. Esta vaca está en diestro. Una vaca que tiene un cuerpo luteoquístico está en diestro. Esta es una vaca con una patología anovulatoria. Pero vamos a seguir. Tienen que estar atentos a que a veces la ecografía ayuda, porque fíjense, esta vaca que fue enviada a frigorífico, parecía que tenía un quiste, evidentemente el que la palpó este ovario grande y dijo, esta vaca tiene una infertilidad, tiene un quiste acá, hay que mandarla al frigorífico porque no va a quedar preñada, y sin embargo, esta vaca estaba preñada, ahí está el embrión. Cuando la abrieron en el frigorífico, vieron que había un embrión, este embrión probablemente tenga 28 días, no le hicieron ecografía, no vieron la preñez, y la vaca se fue por infértil, pero ahí hay un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo estaba sosteniendo la gestación del lado izquierdo. Entonces esta es otra imagen ecográfica de una vaca que está preñada, este es el útero, este es el embrión, un embrión de más o menos 10 milímetros, una preñez de 29, 30 días, ahí está el embrión otra vez, son dos imágenes del útero, el embrión es este que está de acá adentro, este es el líquido amniótico, y el embrión dentro del amnio, puede ser líquido lantoideo también que ven en algún momento, el cuerpo lúteo que sostiene, y un folículo muy grande. Entonces, ustedes me dicen, ¿esta vaca tiene quiste? No, el quiste, esta vaca es normal, está preñada. Esto es una estructura, es un folículo grande, nada más que ha quedado ahí. Probablemente una vaca que en algún momento tuvo quiste, pero después ovula y queda preñada. Entonces, condiciones que para que uno le llame quiste no tiene que haber cuerpo lúteo. Así que la ecografía es una herramienta muy importante para el diagnóstico de los quistes. Los quistes foliculares aparecen en 3 especies, que son la vaca, la cerda y la perra. El resto de las especies en general no presentan quistes foliculares, no es una patología que se dé en el resto de las especies. La cerda es causa de infertilidad y generalmente son cerdas que terminan en rechazo, no se preñan y son enviadas a matadero y son hallazgos de faena. En general no se hace tratamiento en la cerda que no queda preñada se descarta. Entonces, pero esta es la imagen macroscópica y esta es la imagen a la ecografía. En la cerda muchas veces hacemos ecografía transabdominal, entonces este ecógrafo está colocado en el abdomen de la cerda, es un ecógrafo sectorial, a diferencia de este es un lineal, entonces fíjense que el ecógrafo lineal da una imagen rectangular, pero un ecógrafo sectorial da una forma de triángulo, con folículos múltiples en una cerda, que no ha ovulado después del celo. Y se da en la perra también, y tenemos que diferenciarlo con quistes de otras estructuras, como del epitelio superficial, pero puede aparecer el quiste, en algunos casos luteinizado, pero es bastante común que causa de infertilidad en perras que entran en celo, que se inseminan, que se maneja el servicio o la etapa del ciclo estral con citología, con progesterona, y la perra termina por no ovular, no sube la progesterona y no se produce la preñez. En otras especies son raros, como les decía, alguno aparece en alguna cabra, por ahí en vaquillonas, yo dije que era patología nada más que la vaca lechera, puede aparecer muy raramente en vaquillonas y en vacas de carne. En camélidos hay también algún diagnóstico. En el caso de camélidos podría haber machos que fallan en inducir la ovulación. Los camélidos sudamericanos tienen ovulación inducida y eso genera alguna patología anovulatoria. En la yegua dijimos que el quiste folicular no existe, no es una patología, simplemente que es normal en la yegua que haya folículos anovulatorios durante el periodo de transición. O sea, es parte de la fisiología de la yegua, no es una patología como en la vaca, que la vaca viene ciclando normalmente y de golpe falla la ovulación. En la cerda, en la yegua, los folículos anovulatorios son característicos de la época de transición. Y esta es una imagen que es de McEntee y yo la tengo acá porque fíjense que es conocimiento que se generó entre el año 59 y 65, pero sigue vigente. Y fíjense, esto marca la tasa de ovulación, esto es para el hemisferio norte, o sea que julio, que está acá abajo, es el verano, y este es el porcentaje de yeguas ovulando. Fíjense cómo a medida que va la primavera-verano,
el porcentaje de yeguas ovulando aumenta, pero esto lo que marca acá que esta es la etapa donde deben preñarse los puras sangre de carrera en Estados Unidos. Uno tiene que empezar a preñarlos más temprano cuando hay mucho anovulación o folículos de transición. Entonces el manejo reproductivo de la yegua tiene que ver mucho con manejar este periodo e identificar yeguas que estén ovulando para poder preñarlas más temprano. Pero claramente la condición estacional de la yegua hace que estos folículos anovulatorios sean más comunes en este periodo de primavera o de invierno, entrando la primavera. Un quiste ovárico en la gata, de vuelta, cuando uno diagnostica un quiste de este tipo por ecografía, y si usted hace una ecografía a una gata y ven este quiste, es importante saber si esto viene del folículo o puede venir del epitelio superficial. El tumor de las células de la granulosa también se puede hacer quístico, entonces uno puede hacer una ecografía, ver un quiste en el ovario y en realidad ser un tumor, aparece en la yegua, la perra y en la gata. Estos son quistes de la fosa o quistes de inclusión en la yegua. Estos quistes derivan del epitelio superficial del ovario, que yo les mostraba en la primera imagen cuando hablábamos de la histología del ovario. Ese epitelio superficial se rompe cuando se produce la ovulación, eso pasa en la yegua y en la perra. Cuando ese epitelio trata de recuperarse y recubrir otra vez la superficie del ovario, van a aparecer estos quistes de inclusión, que son particularmente más comunes en la yegua, pero también estos epitelios, estos quistes del epitelio de estas estructuras, que son el epitelio superficial del ovario y estas estructuras que se forman debajo del epitelio superficial por invaginación de este epitelio superficial. Esto es propio de la perra. Ese recubrimiento que yo les mostré en la primera imagen forma invaginaciones, y esas invaginaciones pueden ser estimuladas por estrógenos y progesterona y dar origen a estas estructuras quísticas y también a tumores. En la bolsa, quiste de la bolsa ovárica en la vaca, quistes del epóforon, recuerdan el epóforon, son remanentes de los túbulos mesonéfricos, otros quistes de origen mesonéfrico también en la perra. Para esto yo puedo hacer el diagnóstico con ecografía, pero después voy a necesitar la confirmación histopatológica, entonces eso muchas veces son hallazgos de necropsia. Por último, y terminamos con esto, las neoplasias ováricas, y terminamos con el ovario. Las neoplasias ováricas y dónde pueden originarse. Y yo por eso les mostraba en un inicio a una imagen del ovario para mostrarles el epitelio superficial, mostrarle los folículos con las células, con las ovogonias, y las células de la granulosa y las células de la teca, que pueden dar origen a tecomas y luteomas, y células de tejido conectivo, y también se pueden originar metástasis, o sea, tumores que son originados en otros tejidos y pueden aparecer en el ovario. Pero principalmente entonces tumores de origen epitelial, y el tumor más común en las hembras es el tumor de las células de la granulosa, y es un poco el que más tiempo le dedicamos. De vuelta a esta imagen para que ustedes recuerden dónde se pueden originar tumores, en toda la estructura del ovario. Si ustedes ven McEntee tiene un reporte en su libro, él evaluó 498 tumores de ovario, estos son tumores de ovario, y 276 fueron caninos, 139 bovinos, 52 equinos y el resto. Entonces, en los tumores de ovario, ¿en qué especies son más comunes? Primero caninos, segundo bovino y tercero equinos. Esa es la frecuencia, la prevalencia de tumores en esta casuística, que en general no hay mucha casuística. Acá hay un reporte de 400 perras que llegaron a la necropsia en una facultad de veterinaria en el año 60, un reporte que se aparecieron 127 tumores, en realidad eran 93 perras que algunas tenían más de un tumor, y el 27% eran de origen ovárico, o sea, de estos 93 tumores de ovario, el 27% estaban originados, el resto estaban originados en otros tejidos o eran metástasis. En general son hallazgos de necropsia, las perras en general no tenían síntomas, son todas perras estas de más de 5 años, esa es la otra causa por la cual los tumores son más comunes en perras.
Este autor analizó 4.000 tumores en caninos de todos los órganos y el 1,2% fueron en el ovario. Y de esos tumores el 60% fueron de origen epitelial y el 27% el tumor de células de la granulosa, que decíamos que es el tumor más importante, pero en la perra estos tumores de origen epitelial son muy importantes, entonces hay que tener en cuenta cuando uno hace ecografía de ovario que esto es bastante común. Y hay dos razas, Pointer y Bulldog, que están más predispuestos a los tumores de ovario. El tumor de la célula de granulosa, fíjense, en la vaca puede hasta pesar 17 kilos, es el tumor más común en el ovario de la vaca, de 139 tumores, 84 fueron de células de la granulosa. Producen progesterona y estrógenos, hay animales que pueden preñarse y tener el tumor en un ovario y ovular del otro, generalmente son unilaterales y no está claro si son malignos o no. Y esta es una imagen, entonces el tumor de la célula granulosa, lo importante conocer es que puede ser compacto, puede ser todo compacto, puede ser cavitario, y formar como un quiste, como mostrábamos hoy en las patologías quísticas del ovario, a veces puede aparecer un tumor de célula granulosa quístico. Y pueden ser múltiples, como en este caso que hay acá, múltiples tumores, o puede ser una sola masa. Por eso dice que son simples o múltiples y pueden ser macizos o con cavidades. Y pueden tener la superficie lisa o la superficie lobulada. Para que ustedes tengan en cuenta cuando palpan una vaca, no va a ser completamente raro que algún día puedan encontrarse con una vaca con un tumor de la célula granulosa. Y en la histología forman estos cuerpos que se llaman cuerpos de Cole-Exner, que son patognomónicos de tumor de célula de la granulosa cuando uno hace el diagnóstico histopatológico. Es líquido folicular atrapado en una ronda de células de la granulosa y que forman estas estructuras que se denominaron cuerpos de Cole-Exner por quien hizo el diagnóstico, y son patognomónicas de animales que tienen tumor de células de la granulosa. Acá aparece el caso de una vaca, en una vaca donde se extirpó, quirúrgico en general, la vaca con tumor de célula granulosa va a rechazo, pero en caso de animales de Pedrigue, uno podría extirpar un tumor unilateral y el animal seguir ciclando del otro ovario, o sea que uno podría salvar una vaca con un tumor de célula granulosa como se hace en la yegua. Es un tumor en la perra, nosotros hemos tenido en úteros de perras que llegaron a necropsia, hemos visto algún tumor de célula granulosa, creo que tenemos uno en formol, me parece, en el laboratorio, y hemos cortado algunos de estos tumores, que en la perra a veces producen síntomas clínicos por el tamaño que tienen. Y este es un tumor de célula granulosa en la yegua, que a veces se denomina tumor de célula de la granulosa y la teca, porque en la yegua es común que, aparte de sean células de la granulosa tumorales, también aparezcan células de la teca tumorales en el mismo tumor. La yegua puede aparecer linfomanía, puede aparecer anestro, pero también pueden aparecer signos de virilismo, se puede ver la presencia de un ovario aumentado, y el opuesto puede estar afectado. Lo podemos diagnosticar con ecografía y hay un panel, si uno sospecha que una yegua tiene tumor de células granulosas por su comportamiento, puede hacer una ecografía y puede hacer análisis hormonales, y en la yegua va a estar elevada la testosterona y los estrógenos, y también la inhibina, y puede hacer hormona antimileriana, también va a estar aumentada. Entonces hay un panel que uno puede hacer un análisis, sacar sangre, y evaluando todas esas hormonas uno puede hacer un diagnóstico del tumor de células de la granulosa en la yegua. Muy bien, vamos a terminar acá con patologías del ovario para seguir la clase siguiente con patologías del oviducto. Vamos a hacer un descanso y vamos a ver endometritis en la yegua. Yo voy a entonces